Bueno, entonces estamos acá, ya hablamos de la cadena transportadora de electrones, dijimos que hay un gradiente, que se generó agua. De hecho, también se puede generar, de hecho se genera peróxido de hidrógeno. Acuérdense que el oxígeno es una molécula tremendamente inestable, es una mujer adolescente y genera agua, pero también se genera el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una mujer adolescente marihuanada, es tremendamente inestable y todo lo que se le ponga por delante lo oxida. ¿Se acuerda que les mencioné anteriormente de un kit antioxidante? Cada vez que respiramos estamos oxidando, nos estamos muriendo. Entonces necesitamos un kit que nos proteja. No es de por vida, porque tenemos que obedecer la segunda ley de la termodinámica y pues es inevitable. Entonces, retomando, vamos a pasar a lo siguiente, pero un saludo, eh, Caribbean Woman, Garotiña, Margarita, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Camila, despistada, ah, y todos los demás. Venga, ¿a quién me acuerdo por ahí? No, normalmente acuerda de los juiciosos o de los desjuiciados. Los que he mencionado no sé si son juiciosos o desjuiciados, ustedes lo dirán. Entonces, vuelve y juega. Entonces, estamos acá. Entonces, cadena transportadora de electrones. Ahí están los complejos. Está el paso de hidrogeniones. Está el gradiente positivo y negativo entre los dos. Eso se llama potencial de membrana. Y está este pedacito que se llama la ATP sintasa, que está formada por más de 40 proteínas. Es un súper complejo. El complejo F sub 0, F sub 1, se dan cuenta, esta es la matriz mitocondrial. Este es el espacio entre membranas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este espacio, al tener una mayor concentración de hidrogeniones, y aquí acuerden que está la membrana externa, va a permitir atraer agua, porque los hidrogeniones atraen agua. Y uno diría, bueno, profe, pero los hidroxilos también. Sí, pero acuerden que esta membrana es menos permeable. Entonces, tienen eh, un mayor paso de agua desde el espacio citosólico hacia este espacio intermembranal. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que va a pasar? Además del potencial de cargas que hay acá, la diferencia, un gradiente potencial de cargas que hay acá, va a traer agua. ¿Qué va a hacer el agua? Porque los hidrogeniones son osmoactivos, pues va a aumentar la presión sobre esta membrana. Es decir, va a generar un efecto osmolar en este espacio intermembranal. Cuando se alcanza ciertos umbrales, esta estructura, umbrales osmolares, umbrales de cargas positivas y negativas, esta estructura va a permitir el flujo de hidrogeniones hacia el espacio mitocondrial. Cuando pasa esto, esto gira como si fuera una bobina, igual a lo que sucede con una represa. Aquí imagínense en el muro, la represa hidrosogamoso, aquí el contenedor de agua que está aumentando, cuando se alcanza cierto nivel se abren las compuertas y aquí están las bobinas y las bobinas empiezan a girar y cuando giran generan la suficiente energía para que en este caso a partir de ADP y fósforo inorgánico se genere ATP. ¿Por qué menciona 3 ATPs? Los detalles son mucho más complicados, pero apréndanselo de esta manera. Cuando yo entrego NAT, se lo entrego al complejo 1, entonces me abre una compuerta, dos compuertas, tres compuertas. Estas compuertas son capaces de abrirme 3 veces acá. Uno, dos, tres. Y cuando lo abren, simplemente garantiza que esto se mueva y por cada NAT que llegue acá me va a abrir 3 compuertas y por lo tanto, por cada NAT reducido, me va a generar 3 ATPs. Y eso cambia, depende de los estados de oxidación, pero esos detalles no nos interesa que ustedes los sepan al detalle, valga la redundancia. Para quienes son curiosos, con muchísimo gusto nos buscan en las tutorías y les hablamos del cuento, pero en términos generales no. En el caso de el FAT, él lo va a entregar aquí al complejo 2 que no está pintado en este caso, que se lo va a entregar la coenzima Q,
y va a entregarlo al complejo 3. Entonces se abre una y dos compuertas. Entonces por cada Fa reducido que llegue al complejo 2, me va a producir solo 2 ATPs. Ténganlo en cuenta para los balances energéticos que van a hacer con Gerardo. Entonces el sistema mitocondrial, donde la respiración se acopla, o sea, es decir, la fosforilación oxidativa que se da a través del complejo F0, F1 o la famosa ATP sintasa, no sucede sin que previamente haya sucedido la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones no va a suceder sin que previamente haya sucedido los eventos o los procesos que me van a generar FAT y NAD reducido, equivalente reductores. El principal, les recuerdo nuevamente, el ciclo de Krebs, pero no es el único. El sistema de las mitocondrias, donde la respiración se acopla con la generación del intermediario de alta energía ATP, se denomina fosforilación oxidativa. Es decir, son dos procesos separados, pero acoplados. Esto es en términos generales lo que sucede en la respiración. Usted, en presencia de ADP, cadena transportadora de electrones con un gradiente de hidrogeniones, es capaz de generar agua y ATP. Pero si no hay oxígeno, es muy difícil arrancar este proceso. Es decir, el jalador principal de este proceso es el oxígeno. Uno diría, pero profe, ¿y los organismos anaeróbicos? Ellos producen energía, claro. Pero se acuerda que yo les mencioné en la clase anterior que los organismos anaeróbicos eran más pequeños y al ser más pequeños requieren menos energía para mantener su estructura, su funcionamiento. Entonces, al requerir menos energía, pues ellos producen ATP, sí, sin necesidad de oxígeno. Entonces, el mejor ejemplo que se me ocurre, todos en la casa tenemos la abuelita o la tía que chupa hueso. Entonces, la mayoría de las niñas son, como son todas gomelitas, entonces van a comer pollo y ahí medio muerden los huesecitos y muerden el muslo y dejan el muslo llenito de carne y los huesecitos ahí enteritos. Entonces, las niñas representarían el organismo anaeróbico que solo comiendo esos pedacitos de carne que le sacó al muslo viven. Entonces, eso es lo que sucede principalmente a nivel del citosol en los procesos catabólicos. Ahora bien, no quiere decir que ese muslo que botó la niña no tenga todavía energía que pueda sacarle. O lo que decían las abuelitas, dejó enterito el huesito tiene la menudencia y entonces la menudencia, entonces uno ve a las abuelitas, a la ancianita mordiendo el huesito, pelándolo, dejándolo enterito e incluso rompiéndolo para sacarle el tuétano. Así decía mi abuelita nativa, que en paz descanse. Para poder sacarle la mayor parte de esa energía que todavía está presente en esas moléculas que sobraron, pues el oxígeno es el que me permite jalonar el proceso. Pero al permitirme jalonar el proceso, puedo sacar más energía y por eso los organismos eh, eucariotas aeróbicos son la célula mucho más grande que los anaeróbicos. Pero el problema es que al utilizar el oxígeno me estoy oxidando mucho más rápido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para explicar el mecanismo mediante el cual la energía producida por el paso de secuencia de los electrones a lo largo de la cadena de transportador electrónico se transforma en energía química presente en los enlaces de fosfoanhídridos del ATP, se ha propuesto varias hipótesis. Es decir, cómo la cadena transportadora de electrones genera las circunstancias físico-químicas para que la fosforilación oxidativa se dé, se han propuesto varias hipótesis. Entonces, son estas las diferentes hipótesis. La más plausible a la fecha se llama mecanismo de acoplamiento quimiosmótico. Entonces, fue propuesto por Peter Mitchell y se compara como una batería. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Se acuerdan que les mencioné que en el espacio intermembranal se tendía la cadena respiratoria a quedar cargado positivo, el pH disminuía, eso atraía agua? Entonces, cuando hablamos de quimio, estamos hablando de concentración, pH. Electro, incluso debería decir electrosmótico, porque son electrones, las cargas son, es ese positivo, ese negativo son cargas. Y osmótico, porque al atraer agua, pues aumenta la presión osmótica y al aumentar la presión osmótica permite el proceso de osmolaridad
y al favorecer ese proceso de osmolaridad va a haber cambios conformacionales en, en la fosforilación oxidativa, mal llamada en algunos libros complejo 5, y va a permitir que se abran ese portal que permite el paso de hidrógeno desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial, favoreciendo la formación de ATP a partir del ADP y el fósforo inorgánico. Eso que les acabo de decir es lo que dice aquí básicamente, pues dicho de manera más bonita y más elegante, pero pues es lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, se abren las compuertas, este es el espacio intermembranal, estos hidrogeniones hacen que baje el pH acá, aquí hace que el pH suba, el pOH disminuya. Estos son cargas, entonces es un gradiente eléctrico, es un gradiente químico porque estamos hablando de concentraciones, y osmolar porque tiene que ver con el agua. Entonces sería un acoplamiento quimio electroosmótico, sería como más preciso el cuento. Entonces, eso hace que se abra la compuerta. Esto es súper sofisticado. Les decía, la ATP sintasa complejo F sub 0, F sub 1, está formado por 40 proteínas, hace también un aporte importante los lípidos que la rodean. Esto es el espacio mitocondrial. Aquí hay sitios donde se va a pegar el ADP, presencia de fósforo inorgánico, y esto se va a mover. Tiene la característica de moverse 400 veces por minuto, la velocidad. Hace vueltas. Es capaz de frenar en un cuarto de vuelta y devolverse. Entonces, entonces le está diciendo cuáles son las funciones de las diferentes subunidades. Cada una de estas subunidades es una proteína. Aquí no están todas las proteínas mostradas con detalle. Entonces, yo les decía que en términos generales ustedes dijeran que por cada NAD que entrara a la cadena respiratoria reducido generaba 3 ATPs, y por cada FAR que entrara a la cadena respiratoria se generaban 2 ATPs. Y eso de manera general, pero pues si vamos a tener en cuenta los diferentes estados de oxidación, eso cambia. Esos estados de oxidación dependen de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 en un momento dado en una célula. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para hacer los cálculos con detalle. Pero para ustedes, lo que les mencioné anteriormente, olvídense de esta gráfica. Hay un concepto que llaman desacopladores de la cadena respiratoria e inhibidores de la cadena respiratoria. Los desacopladores son sustancias, como su nombre lo indican, que antes de que se abra la compuerta, antes de que se alcance el umbral necesario para que la compuerta de la ATP sintasa se abra y permita el paso de hidrogeniones, desacoplan la cadena y permiten ese flujo, no generando ATP. Y uno dice, pero ¿por qué eso es importante? Porque muchas veces la célula está bien energéticamente y no necesita más ATP, entonces desacopla la cadena y genera, en ese desacople lo que hace es disipar parte de la energía en forma de calor. Uno de los desacopladores son estos. El primer desacoplador que se descubrió es una proteína que se llama termogenina, que se encontró en unos tejidos que llaman tejido pardo graso, principalmente en los niños. Ese tejido pardo graso se ubica en la parte dorsal y ventral del pecho. Por eso los bebés son calienticos al lado del corazón y en la espalda, porque eso les permite controlar el calor. A medida que vamos creciendo, ese control de la temperatura se va centrando principalmente en los tejidos llamados músculo para los costeños o músculo. Y entonces ahí están esos desacopladores, entre otros. Estos son desacopladores. Ahora bien, están los inhibidores de la cadena respiratoria o del intercambio de ATP, de ADP a ATP, ahí quedó mal, en la membrana mitocondrial. Estos son ejemplos.